Ok, bueno, Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra clase 16 de 51 clases que ya llevamos recorridas, llevamos más de un año estudiando 4 libros de la Biblia. Como bien recordarán, estamos regrabando estas clases de Éxodo, faltan algunas de Levítico y posteriormente pues estaremos como preguntándoles en el grupo qué curso de los que ya tenemos en mente les gustaría tomar para que diversifiquemos un poquito la oferta que estamos brindando en el grupo. En nuestra clase 16 es un análisis del lugar santo y de su mobiliario. Vamos a empezar a estudiar el día de hoy el candelero de oro. Tenemos algunas citas por aquí de Éxodo 25, Éxodo 37 y Levítico 24, donde nos va a estar hablando acerca del candelero o la menorá. Entonces vamos a ver el día de hoy, eh, a recordar la estructura general del tabernáculo de Moisés. ¿Por qué es importante hacerlo? Para empezar, porque necesitamos, cuando vamos estudiando, como lo hemos venido haciendo ya desde, si no mal recuerdo, más de 5 semanas, la hechura del tabernáculo de Moisés, necesitamos comprender cómo cada uno de los elementos va de la mano. Si no lo entendemos, entonces va a ser como muy difícil comprender por qué estoy estudiando, por ejemplo, el día de hoy, por qué vamos a estudiar la menorá y por qué no estudiamos antes el altar del incienso. Ya hemos estudiado la mesa de los panes de la proposición. Entonces, vamos a entender por qué estamos llevando este orden. Ajá. De ahí vamos a hablar de manera muy global sobre algunos rasgos que tiene la menorá o que tiene el candelero de oro, para después basarnos en el análisis de su diseño, del material y del combustible, del aceite que era ocupado. Vamos a estar estudiando aquí un poquito qué es lo que se significaba todo esto. Y bueno, les recomiendo que tengan ahí su libreta, que tengan ahí algo con que escribir y su Biblia en mano. Amén. De manera general, vamos a estar recordando, no sé si logran ver aquí mi cursor, pero lo tengo situado donde está en la parte de la lateral derecha de su pantalla. Hay una flecha negra. Bueno, mi cursor es una flechita blanca y aquí tenemos la zona de la entrada o de la puerta dividida en 3 secciones. La primera sección donde pasaba el pueblo, la segunda sección donde pasaba el sacerdote o el cuerpo de sacerdotes, y la tercera división de la puerta o de la entrada donde pasaba el sumo sacerdote. Posteriormente a esta primer sección, pues estaremos recordando que ya se encuentra la zona del atrio, y la zona del atrio está compuesta por el altar del holocausto o el altar de bronce y la fuente o el lavacro. Quiero mencionar o que nos demos cuenta que estoy ocupando los distintos nombres, porque hay traducciones bíblicas donde no van a hablar del altar de bronce, sino del altar del holocausto. O en versiones como la Reina Valera 60 nos vamos a encontrar ambos nombres. Entonces necesitamos entender incluso la diversidad de nombres de uno solo de los elementos. Amén. Entonces, vea que en el altar de bronce se sacrificaban los animales. El altar tenía, ¿verdad?, 2 varas con las que se transportaba. Era el objeto más grande. Y en esta parte, en la rejilla, ¿verdad?, se ponían los animales.
el fuego consumía las ovejas, los becerros y demás, y en las esquinas estaban localizados los cuernos, donde se pondría con el dedo del sacerdote la sangre. Entonces, todo esto ya hemos analizado su simbología que tiene que ver con el juicio y cuando el pueblo entraba, lo primero que veía era el altar del holocausto, trayendo a su mente que para poder acercarse a Dios necesitaban expiación de sus pecados. Esa es la idea del altar de bronce. Amén. Si alguien tiene duda, por favor indíquemelo porque vamos a estar yendo paso a paso. Posteriormente, el sacerdote terminaba de ejecutar el animal, de rociar la sangre, de sacar las vísceras, ¿verdad? El animal era incinerado y él pasaba a la fuente o el lavacro hecho de bronce. Este bronce fue extraído, recordemos, de los espejos de las mujeres egipcias que se los dieron a las mujeres judías cuando salen de Egipto, ¿verdad? Recordemos que Éxodo precisamente viene del vocablo latino ex, que quiere decir fuera. Entonces, nosotros vamos a estar recordando en esta sección del lavacro o de la fuente de bronce realizada con estos espejos de las mujeres egipcias que el sacerdote llegaba precisamente a, a lavarse, ¿verdad? Hay una simbología doble porque el agua en los escritos proféticos tiene que ver con el Espíritu Santo y también el bronce, el espejo, tiene que ver con lo que hace la palabra en nosotros, ¿sí? Porque nosotros al acercarnos a la Biblia, obviamente nos vemos reflejados, dice el libro de Santiago, nos vemos reflejados. Es como el hombre que ve su rostro en un espejo, dice el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y posteriormente a esta sección, nosotros ya hemos estudiado esta parte, ¿verdad? Que es, vamos a llamarle entre comillas, el cajón que componía el lugar santo y el lugar santísimo, compuesto por 48 tablas que tenían bases de plata y forro de oro. Estas tablas estaban forradas con oro y tenían 4 travesaños externos y uno interno. Amén. Posteriormente recordemos que arriba las cubiertas eran cubiertas de pieles, eran 4 cubiertas de pieles, ¿verdad? Y de pelo de cabra, una de ellas era de pelo de cabra, recordándonos la expiación. Y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a recordar que también ya estudiamos la mesa de los panes de la proposición. Ya estamos en el lugar santo. Ya hemos estudiado que se daban, ¿verdad? 12 panes simbolizando las 12 tribus y esto nos va a recordar al Hag HaMatzah o nos va a recordar a la fiesta de los panes sin levadura, nos va a recordar a la fiesta de las primicias, nos va a recordar esas fiestas judías donde se simboliza que el pueblo se estaba ofreciendo a sí mismo. Romanos 12 de los versículos 1 al 2 nos indica que debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a estar estudiando la menorá o el candelabro o candelero de oro, este que está aquí. Entonces, vamos a estar estudiando, voy a regresar un poquito, sus rasgos generales. Es importante que vayamos primero desde lo global y como un embudo, vayamos bajando, 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 bajando y haciendo nuestro conocimiento más concreto. Nuestros rasgos distintivos de la menorá, su diseño, los materiales, vamos a estudiar la simbología del diseño de los materiales, y vamos a analizar etimológicamente
las palabras que tienen que ver con el aceite. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros comprendemos esta relación del aceite con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, vamos a estar entendiendo a mucha profundidad que para poder entender, para poder llegar a lo que se conoce en teología como la teología de la iluminación, pues yo necesito depender del Espíritu Santo, ¿sí? A lo mejor me voy a adelantar un poco, pero la menorá tenía la función de proveer luz por medio del aceite. Entonces, si nosotros llegamos, eso les recordaba la semana pasada, vea por qué es importante estudiar en orden todo esto. Si nosotros empezamos con la mesa de los panes de la proposición, es porque no podemos recibir la iluminación. A lo mejor aquí suena un poquito alegórico, pero no podemos recibir la iluminación sin antes habernos ofrecido. El apóstol Pablo, Romanos 12, versículos 1 al 2, nos dice también que para poder comprobar la voluntad de Dios debemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y para eso debemos de ofrecernos. Nos enseña estos versículos. Entonces, vea qué importante es entender que el primer paso para la comunión con Dios es el ofrecimiento. Ya estaríamos entendiendo también, y eso se los voy a volver a explicar cuando estudiemos la fiesta de las primicias, ¿verdad? Y la fiesta de los panes sin levadura en el libro de Levítico, que el pueblo tenía que sacar la levadura, o sea, tenía que sacar el pecado de su casa para poder ofrecer entonces estos panes sin levadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es símbolo del pecado la levadura. Entonces, primer paso diríamos que es arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo paso, ofrecernos. Tercer paso, recibir la iluminación de Dios. Más adelante les voy a hablar acerca del altar del incienso la próxima semana. Pero estos son los pasos para la comunión con Dios. Vea qué precioso todo lo que nos enseña. Nada más empezar a analizar de manera general el lugar santo. Entonces, vamos a empezar por lo general. Vamos a estar entendiendo que el aceite de oliva era el principal combustible para que brillara el candelero de oro, ¿sí? Y recordemos que cuando hacemos referencia a la luz, estamos hablando en máxima virtud de la propia esencia de Dios. De hecho, nosotros vamos a recordar en distintos pasajes de la escritura, que aquí se los dejo, por ejemplo, eh, Apocalipsis 21-23, le quiero dar lectura para que vayamos encauzando este estudio. Vamos a estar recordando que la luz es gran parte de lo que describe a la propia naturaleza de Dios mismo. De hecho, vamos a estar recordando un pasaje que dice que en él, o sea, en Dios no hay tiniebla alguna. Entonces, Apocalipsis 21-23, vea lo que dice la palabra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, vea qué interesante es lo que la Biblia nos está diciendo. Yo le dejo de tarea que usted lea estos pasajes del libro del profeta Isaías y de Juan para que amplíe usted su conocimiento referente a este punto. Pero hemos de entender que la luz, y vea que esto es algo maravilloso, hace mucha referencia en la teología a la naturaleza de Dios mismo. Ahora, vamos a irnos paso a paso analizando el diseño de la menorá, analizando su material que es de oro, su hechura también lo vamos a analizar y el combustible. Ahí le pido por favor que vaya apuntando y que deje espacio para
para estos puntos, el diseño, el material y el combustible, porque vamos a ver mucho, mucho, mucho material el día de hoy. Entonces, va a estar muy, muy bonita la sesión. A ver, vamos a ver primero el diseño del candelero, ¿sí? La Biblia no nos especifica las medidas exactas, ¿sí? Al no especificarnos las medidas exactas, se podría tomar como un punto alegórico para hacer una referencia al Señor Jesucristo. Vamos a estar analizando también que estaba compuesto por tres elementos principales. Su diseño, que es el pie, que es lo que sostenía, ¿verdad? A la menorá. La caña, ¿verdad? Que es el centro, ¿verdad? Que sostiene a los brazos, que también son parte de su diseño, ¿verdad? Y dentro de esto también vamos a hablar de su arreglo, ajá, que tiene que ver con flores, que tiene que ver con incluso con las despabiladeras, que tiene que ver con los almendros, todo eso lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Ajá. Este diseño, de manera muy general, ahorita vamos a ir más a detalle, nos va a llevar a reflexionar sobre la doctrina del Señor Jesucristo, la cristología, nos va a llevar a la reflexión de la neumatología o de la doctrina del Espíritu Santo y también a la doctrina de la iglesia o a la doctrina eclesiológica. Y reitero, aquí vamos a ver mucho la teología de la iluminación, que ya San Agustín se habrá dado a la tarea, después vamos a ver eso, de ampliar demasiado a detalle qué es la iluminación. Dicho sea de paso, la iluminación tiene que ver con los conceptos de la ampliación de los estados de conciencia para poder captar, para poder procesar, ¿verdad? Vea, porque esto es muy fuerte. Hay que entender que la mente del ser humano ha sido diseñada por Dios para captar, ¿verdad? Primer paso, captar la información, posteriormente diseminar la información, ¿verdad? O interpretarla. Y esto modifica los paradigmas en los cuales el individuo, el cristiano, está parado. El paradigma es una postura teórica desde donde se interpreta la realidad. Entonces, estamos diciendo que la menorá nos va a estar hablando de la teología de la iluminación y la teología de la iluminación nos habla de este concepto de la comprensión. Y vamos ese texto grábeselo de memoria. Romanos 12, 1 al 2. Es nuestro texto base para entender todo este punto. Ajá. Entonces aquí nos vamos a ir de la mano con todo esto. Por ejemplo, en la cristología. En el hebreo, cuando se traduce la palabra brazo, en el original también se habla de la posesión adquirida. Por eso es que lo vamos a relacionar, vea por favor mi cursor, con, con la doctrina de la iglesia o de la eclesiología. O sea, esto va de la mano. Uh-huh. Y recordando lo que dice Primera de Corintios 7:23, la palabra nos enseña que nosotros, pues lógicamente hemos sido comprados a precio de sangre, que vamos a estar viendo también cómo se relaciona con este contenido. Vea lo que dice la palabra. Primera de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nos recuerda precisamente, ¿verdad? La compra vicaria que nosotros recibimos. Esto quiere decir, el Señor Jesucristo muere de manera vicaria, nos compra con su sangre, ¿sí? Neumatológicamente, y eso es algo que nosotros, no sé cuántos de aquí sean ministros, pastores, gente que predique,
pero debemos entender el día de hoy todos este punto sí o sí. Cuando hablamos de la teología de la iluminación, vamos a poner mucho énfasis en que el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a comprender verdaderamente las profundidades de la escritura. Usted puede tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, una estancia postdoctoral en teología y no entender la Biblia, porque su autor es el único que nos va a permitir entenderla. Entonces, vea qué importante es entender esta parte. Debemos, ministros, personas que nos dedicamos a la enseñanza, abocarnos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la facultad de entender la Biblia. Si usted me pregunta, hermano, ¿dónde viene eso? A ver, vámonos a Juan. Juan 16 de los versículos 13 al 15. Perdón que vaya yo un poquito rápido. Igual si alguien me quiere apoyar con la lectura de las citas, está perfecto. Pero hoy pretendo ir a un poquito más rápido de lo normal. Juan 16, 13 al 15. Vea lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, vemos que versículos antes Jesús habla de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Del convencimiento de pecado y demás, que eso es parte también de la iluminación. De hecho, cuando estudiemos el libro de Isaías en el capítulo 6 y en el libro de los Hechos capítulo 9, veremos que la teología de la iluminación está muy presente ahí. Porque cuando Isaías y cuando el apóstol Pablo, o en ese momento Saulo de Tarso, descubren o Dios, el Espíritu Santo, ilumina su mente sobre quiénes son, entonces ellos generan su propio marco teórico referencial o su marco teológico y entienden delante de quién están. Por eso es que es importante entender que desde la teología nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder entender las escrituras. Y bueno, desde lo eclesiológico, recordemos que hay tres brazos para un lado, tres brazos para el otro en la menora y un brazo central, ¿sí? O sea, los brazos están derivados de un núcleo, que es el brazo central. Y de la misma manera, la iglesia está derivada de Cristo, de su persona, de su espíritu y de su doctrina, como la piedra angular, como el punto focal, como el eje de articulación principal de donde se va a derivar, reitero, la doctrina, la espiritualidad y lo teleológico o los propósitos de la iglesia. Cuando estudiamos teleología, no teología, sino teleología, vamos a estar disertando sobre los propósitos del conocimiento. Por un lado tenemos lo epistemológico, que tiene que ver con la fundamentación del conocimiento, y lo teleológico tiene que ver con el hecho de el propósito de dicho conocimiento. Entonces, aplicado a la teología, estaremos estudiando que todo conocimiento, todo aquello que es doctrina, ¿verdad? Que viene de la Sagrada Escritura, ha sido, dice el apóstol Pablo, hecho o escrito para nuestra enseñanza. O sea, tiene un propósito. Para eso, voy a estarles pidiendo, por favor, que me vayan apoyando con lectura de citas. No sé si alguien pueda levantar ahí su manita y apoyarnos con lecturas, o yo los voy eligiendo por la lista que tengo aquí de asistencia.
No sé, ¿quieren pasar voluntariamente o pido que alguien nos apoye? Ok, ya escuché por ahí una manita levantada. A ver, déjenme ver porque estoy presentando. Ok, ya vi la primera manita. Quien quiera participar, levante la manita y de caso contrario, voy a estarlos eligiendo por lista de asistencia. Bueno, voy a pedir por favor de la primera persona la lectura de Isaías 28:16. De ahí, no sé si nos puede apoyar por favor nuestro hermano Melvin con Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8. Posteriormente, gracias, nuestro hermano Bairo nos va a ayudar por favor con la lectura de Hechos 4:10 al 12, por favor. Vamos a tratar de darle encauce al estudio porque hoy vamos a un ritmo más pesado. Vamos a estar viendo muchísimo contenido el día de hoy, pero mucho es mucho contenido. El micro, por favor. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Amén. Vea cómo el profeta Isaías ya estaba hablando de Cristo como el eje de articulación principal de la institución que es la iglesia. De hecho, vamos a estar analizando desde la sociología también a la iglesia propiamente. Primera de Pedro 2:4 al 8, por favor. Muchas gracias por la participación. Primera de Pedro. No recuerdo quién le tocó. Si quiere yo lo leo, profesor. Amén, hermano, por favor. Ok, Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice, acercaos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como causa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Más para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, el último, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cual fueron también destinados. Gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. A ver, rapidito. Este texto nos habla de la edificación. Dice, como piedras vivas, versículo 5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero no nos dice, y esto partimos de la lógica, ¿verdad? Dice que como casa espiritual, ser edificados como casa espiritual, hermanos, nosotros, y eso lo vamos a ver mucho en Romanos. Yo creo que Romanos nos va a llevar como unos 5 meses estudiarlo solamente, pero no la santificación. Voy a contrariar un poco el modelo teológico wesleyano, pero el modelo teológico wesleyano dice que la santificación es momentánea, o sea que desde que se da la regeneración ha concluido prácticamente el proceso de santificación. O sea, eso es un error. La Biblia sí nos habla, y aquí ocupa una analogía bien interesante, que es la de la construcción de una casa. Usted no manda pedir una casa ya hecha y la monta en el patio de su terreno, por ejemplo. No, o sea, esto es un proceso. La edificación, el crecimiento espiritual es eso, es un proceso. Hechos 4:10 al 12, por favor. Buenas noches, Hechos 4:10
Al 2 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Me Amén. gustó mucho esa versión, me gustó mucho. Dice, ahí habla de salud. Los teólogos antiguos decían, ¿verdad? Y les recomiendo mucho el libro de Confesiones de San Agustín. Yo de hecho aquí lo tengo, está buenísimo el libro. Dice literalmente San Agustín que Dios es la salud del alma. Y los teólogos antiguos ocupaban esta palabra porque lo relacionaban con la misma salvación. Entonces, vea que la eclesiología, la doctrina de la iglesia, gira en torno a la persona, a la obra del Señor Jesucristo. Ajá. Ahora, vamos a preguntarnos de dónde podemos obtener la iluminación. Contrario a lo mejor a lo que muchos todavía creemos que lo podemos obtener solamente por medio de cuestiones seculares, ¿verdad? Pues la palabra misma nos enseña que es la Biblia de donde debemos de obtener nuestra iluminación. Salmo 119, 105. Vea lo que dice. A ver, yo ando llegando allá, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos enseña la escritura, ¿verdad? Qué bonito lo que dice la palabra del Señor. A ver. Ahora, vamos a pasar a los adornos del candelero, ¿sí? Vamos a ocupar un método de interpretación histórico, pero también alegórico, para poder llegar a comprender que estos adornos nos hablan de la hermosura del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las copas, ¿verdad? Pero principalmente las manzanas y las flores son dos elementos que y lo voy a volver a grabar, en Teología del Matrimonio estuvimos ministrando que estos elementos para la cultura antigua, ¿verdad? Cuando se habla de que la sulamita estaba enferma, ¿verdad? Estaba ocupando aquí una metáfora, decía que estaba enferma de amor. Las manzanas y los almendros eran parte de la medicina antigua. Era parte de lo que confortaba. El libro del profeta Isaías dice que el Mesías llevaría a las ovejas parturientas sobre su pecho. O sea, imagínense esto, que el buen pastor, que nuestro Mesías, que nuestro Señor Jesucristo, lleva a estas ovejitas, ¿verdad? Lastimadas, afectadas fisiológicamente, pegadas a su pecho. Ya hemos hablado que el sumo sacerdote también es un tipo hermenéutico del Señor Jesucristo. Y las 12 tribus que estaban representadas en el pectoral del sumo sacerdote estaban cerca de su corazón. Entonces, no podemos desligar el aspecto del análisis histórico de este método alegórico, que yo sé que aunque es muy juzgado, si lo sabemos aplicar de manera adecuada, es muy bueno. Ahora, cuando hablamos de estos elementos de las copas, las manzanas y las flores, también nos va a recordar sobre la Trinidad, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, que visto en la menorá han de trabajar para iluminarnos, para llevarnos a un estado, a lo mejor no es la palabra, pero de sensus plenius, o sea, de un adecuado o
No puedo decir perfecto porque eso no es, pero que tiene que ver con un entendimiento vasto, con una iluminación amplia. Ajá. Por ejemplo, y aquí recordarán que números, ojo con la clase anterior, números ya estudiamos esto. A ver, las copas que tienen forma de flor, vea por favor aquí este diagrama que le agradecemos a los hermanos de Salvo por Gracia que nos ayudaron a hacerlo. Vea que hay la flor, está la manzana, está la copa en forma de flor de almendro. Estos elementos nos van a recordar a la vara de Aarón. ¿Por qué? Esto también simboliza, vea qué interesante es entender que desde la resurrección de Cristo, nosotros recibimos una iluminación teológica mayor. Porque entonces se cumplen más de 400 profecías en este hecho de la resurrección. Al cumplirse se genera un marco teológico, un marco teórico referencial más amplio de donde nosotros podemos partir y recibir mayor entendimiento. Vamos a estar leyendo, por favor, no sé quién me quiera apoyar, Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. No sé si alguien me quiere apoyar, por favor. Hebreos 9:4. Listo. Amén. Hebreos 9:4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 4 Amén. nomás. Gracias, hermano. Amén. Okay. O sea, vea qué interesante es esto. Bueno, aquí no me meto a la cita de números porque la semana pasada ya lo estudiamos, pero hay una relación estrecha, si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, entre todo el Pentateuco, ¿verdad? Ya lo vamos a estar reestudiando en Deuteronomio, pero hay una relación muy fuerte con Cristo y centrándonos en Hebreos y en todo el Pentateuco vamos a sacar muchísima información, ¿sí? Ahora, de esto también surgen algunas reflexiones, porque la palabra hebrea que es almendro, ¿verdad? A ver, esta palabra hebrea que define al Prunus amygdalus, que es una de las especies de almendro, literalmente significa apresurar, el que no duerme o el que está despierto. Ahora, de aquí salen algunas reflexiones interesantes. Vea entonces qué interesante es observar que la teología de la iluminación es demasiado profunda. El libro de los Salmos nos enseña que Dios literalmente, muy literalmente hablando, jamás, pero jamás es jamás descansa. Jamás descansa nuestra salvación del Señor. Salmo 121, versículos 3 al 5. Dice así, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén. Muchas gracias. También la Biblia, muchas gracias mi hermano, nos enseña que el Señor no tarda en cumplir su palabra. Jeremías, vámonos a Jeremías. Vea qué precioso lo que dice la palabra. Jeremías 1, versículos 11 y 12. Y la palabra de Jehová fue a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. No, gracias, mi hermano. No sé si ya notamos que aquí, versículos 11 y 12, hay un juego de palabras en hebreo. Hay un juego, yo siempre digo, es como
como cuando tú vas manejando estándar y metes clutch y metes acelerador, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos versículo 11, donde dice, y dije, veo una vara de almendro, en hebreo es shaked. Shaked. Ahora, cuando nosotros vemos versículo 12, donde dice, porque yo apresuro, en hebreo dice shoked. Nada más hay una vocal que diferencia shaked en el versículo 11, almendro, versículo 12, apresuro, shoked. Vea qué interesante es esto. Ahora, también como veíamos en la anterior diapositiva, nos recuerda a Cristo, a su resurrección, ¿verdad? Y esto nos lleva también a recordar que el Señor pues es quien imparte a nosotros, quien va a impartir a nosotros eh, en, en, en épocas escatológicas, ¿verdad? En un futuro, pues ya la resurrección propiamente hablando. De hecho, el Señor mismo declaró, yo soy la resurrección y la vida. Vea qué maravilloso. A ver, vámonos a recordar ahora las manzanas y las flores. Tiene que ver con la fragancia, ¿verdad? Y con el vigor. De hecho, es muy interesante leer el Nuevo Testamento griego porque estaremos observando que nosotros eh, recibimos el energeo, recibimos el poder de Dios. Imagínense que es como, nosotros somos como un carro sin batería. Entonces el poder de Dios es como, haciendo una analogía así muy, eh, a lo mejor no tan adecuada. El poder de Dios es como esa batería que nos permite darle marcha a nuestro motor, ¿verdad? Entonces, por el energeo, por el poder del Espíritu Santo, en nuestras vidas, nosotros producimos esta fragancia, ¿verdad? Recordemos en griego el osmen euoia, ¿verdad? Este perfume agradable que es para la gloria del Señor. Santiago 1:17, vamos a estarlo leyendo, por favor. Santiago 1:17 y de ahí Primera de Corintios 4:7. Santiago 1:17 dice, perfecto, ve, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. De ahí vamos a estar viendo, por favor, Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Amén. 4:7. A ver, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? Porque había personas dentro de la iglesia de Corinto que tenían dones espirituales y algunos pensaban que esto era de sí mismos. Entonces, vea cómo la iluminación que Dios nos da también nos hace humildes. No podemos jactarnos, no podemos decir, por ejemplo, los que predican o los que enseñan que es por ellos que hacen bien las cosas. O sea, realmente el que nos da la facultad es Dios, el que nos permite todo esto, pues es el Señor propiamente hablando. Ahora, cuando reflexionamos que el candelero o la menorá fue realizado de una sola pieza, por eso les pongo aquí esta imagen, nos va a hacer reflexionar que muy probablemente la hechura fue como el hacer, vuelvo a lo mismo, a lo mejor es mal ejemplo, pero un artefacto como una espada, por ejemplo.
O sea, el metal fue metido en bruto, ¿sí? Fue llevado a un horno y fue hecho de una sola pieza. Y los que trabajamos en la metalurgia, pues sabemos que para hacer eso se tiene que hacer a golpes. No hay de otra. El fuego, recordemos que es un símbolo del juicio. Entonces, vamos a estar recordando también en esto el sufrimiento del Señor. Isaías 53 aquí nos va a venir mucho a la mente. Vamos a estar también reflexionando sobre el material del candelero, ¿sí? El oro, como ya sabemos, tiene que ver con la realeza, ¿sí? Pero también vamos a estar aquí afinando algunos detalles con la propia iluminación. ¿Por qué? Porque la única iluminación, hermanos, es la que Dios da. Reitero, hay muchos puntos de vista. Está las mal llamadas ciencia cristiana, están los movimientos seculares, están algunos movimientos filosóficos, pero Dios quiere recordarnos que solamente Él es el verdadero dueño de todo el conocimiento, es el verdadero dueño de todo lo que el ser humano puede llegar a interpretar o a conocer, ¿sí? Vea qué es lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, el apóstol nos está diciendo, a ver, ¿quieres conocer? ¿Quieres profundizar en las cuestiones teóricas, en las cuestiones de conocimiento? Pues mis hermanos, para entender la teología debemos de depender de su autor. Y creo que a veces esto no se entiende. O sea, está aquí intelectualmente, pero no baja a nuestro corazón. Hay mucho estudiante de teología que es muy orgulloso. No debe de ser así. O sea, Dios quiere que entendamos, ¿verdad? Que solo Él nos puede dar este entendimiento. Y bueno, hay una interpretación incluso de los brazos de la menorá, donde se habla de que yendo de extremo a extremo, se hablaría de la sabiduría, inteligencia, el consejo, poder, conocimiento y temor, como los brazos laterales al punto central de la menorá, ¿no? Eso es una interpretación judía que se da. Y para finalizar esta primera sección, recuerden que vamos a tener dos. Quiero llevarlos a analizar el aceite. ¿Cómo por qué? A ver, vámonos paso a pasito. Aquí nos pone un punto que es muy devocional, que nos recuerda mucho al Señor Jesucristo. El aceite, hermanos, sabemos pues que es obtenido por machacar aceitunas, ¿verdad? O era de esa forma obtenido. Nos va a recordar al Getsemaní. Getsemaní literalmente, literal significa prensa para machacar aceitunas. Yo aquí les dejo unas citas donde nos va a recordar el sufrimiento del Señor. Él iba a ser entregado, iba a ser traicionado por una persona que amaba, que es Judas, y en medio de todo el trasfondo de dolor psicológico, emocional que estaba viviendo el Señor, en medio de todo eso, el Señor empezó a orar. ¿Cómo se relaciona con este punto? Bueno, es sencillo. Muchas veces
parece que estamos en unas tinieblas tan densas que no podemos salir. Sumergidos en la tiniebla de la desesperación, del sufrimiento, del dolor, de los padecimientos. Y para poder recibir esa luz de Dios tenemos que ser machacados. Tenemos que pasar proceso. La menorá, el candelero, no podía funcionar sin aceite. Nosotros no funcionamos si no oramos. Vea que la Biblia hace una correlación entre la oración y el aceite que era sacado al machacar aceitunas. No es casualidad. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres atribulados orando. Y Jesús es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo de qué debemos de hacer en medio de los problemas. Orar. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer. En medio del problema, aprender a acercarnos a Dios en oración. Amén.